¿Acaso es rentable tener una librería en pleno 2026? En pleno siglo XXI, ¿sigue siendo un negocio tener una librería y vender libros? Es una de las preguntas que ustedes más me hacen y me dicen muchos argumentos por los que creen que tener una librería no es negocio. Me dicen, por ejemplo, que la gente ya no lee, que los libros no provocan interés, que muchos de los libros se pueden descargar de manera gratuita en internet, que son más baratos y más accesibles en Amazon, que los puedes leer en tu Kindle, en tu iPad, en tu teléfono y en 1.000.000 de lugares más. Para quienes no me conocen, me presento, yo soy Sebas y el año pasado abrí una librería que se llama El Reilete en Texcoco, Estado de México. Si me ven desde otros países, el Estado de México es la periferia, la zona conurbada de la Ciudad de México y pues eso, es la periferia, por lo que los proyectos culturales son un poquito más difíciles de gestionar aquí, no tienen quizás la popularidad y la afluencia de sitios culturales que están en la Ciudad de México, y para mí era muy importante responderles esta pregunta porque es una de las cosas que más miedo da. Entonces hoy te quiero platicar un poquito sobre cómo son las finanzas en una librería, sobre cuál ha sido mi experiencia y pues espero lo disfrutes. Como les comentaba, el primer argumento que me dan cuando me dicen, oye, ¿es rentable tener una librería? Es que me dicen, la gente ya no lee. Y yo, desde que abrí la librería, no sabía si se iba a vender o no, tenía el mismo miedo que ustedes, pero yo me preguntaba, ¿la gente no lee porque no hay librerías o no hay librerías porque la gente no lee? Muchas personas piensan que es la segunda opción. Hay una escasez de librerías porque la demanda de lectores es muy poca, pero yo creo que la apuesta de toda librería debería ser más bien la segunda. Las librerías, como les he compartido en otros videos míos, son espacios donde se forman comunidades y donde se forman lectores. Entonces, a mí me parece absurdo imaginar una nación lectora o una comunidad lectora si no hay lugares donde se creen y surjan precisamente esas comunidades. Yo pienso que más bien en México tenemos pues una escasez de librerías, ¿no? Yo creo que en México, no sé muy bien cómo sea el ranking, pero como pensándolo, como en contraste con otros países que he visitado, no me parece que haya tantas librerías. Entonces, tu trabajo no es, como les decía en otros videos, abrir y que la gente llegue mágicamente, ¿no? Eso simplemente no va a pasar en las librerías. Las librerías ciertamente tienen la ventaja de que provocan curiosidad, ¿no? La gente curiosa siempre va a venir a las librerías, siempre como que se va a meter, ¿no? Va a curiosear un rato, y eso es muy, muy bello. Pero también la afluencia y la demanda de lectores, pues no es así, altísima. Pero es la librería lo que crea nuevos lectores. Y yo creo que eso es como lo más importante y lo que me gustaría mucho resaltar, ¿no? No pienses en los lectores que no hay. Piensa en los lectores que tú puedes convertir en gente lectora, ¿no? Casi es una cosa medio de profeta, ¿no? Y mesiánica, pero es muy cierta, ¿no? Las librerías transforman colonias, transforman comunidades, transforman grupos de gente. Si a ti te gusta leer, ¿no? Que yo creo que sí, y por eso estás viendo este video, tú mismo sabrás cuánto te ha cambiado la vida la literatura. Y cuando tú tienes la habilidad y la capacidad de compartir esa emoción que sientes, entonces ya tienes un gran camino ganado, ¿no? Y tienes que confiar, pues sobre todo en eso. Creo que a veces sucede que cuando la gente comparte este tipo de argumento, le dicen como de que, güey, pero tu proyecto cultural, tu librería está en la Roma, ¿no? O está, no sé, en la Condesa. Y por eso para mí es valioso compartirles mi experiencia, porque yo les puedo decir, ¿no? Como que mi librería está en Texcoco. Y como les he compartido de nuevo en videos anteriores, yo he trabajado en librerías en la Ciudad de México. Por supuesto que vendemos menos que esas librerías, ¿no? Lo sé de primera mano. Hay menos gente, hay menos afluencia. Y está perfecto, también es una comunidad como mucho más pequeña, ¿no? Es un lugar mucho más pequeño, con mucha menor población, pero como que creo que ahí como quizás hay un desfase entre lo que queremos lograr y lo que se puede lograr. Y creo que aquí como que me gustaría un poco pasar al siguiente punto, que creo que sí es importante tener claro si es que tú quieres abrir una librería.
Este segundo punto es que nadie, absolutamente nadie, se vuelve rico de hacer libros. No, o sea, quizás J.K. Rowling, pero incluso si ustedes comparan como las fortunas de los escritores más populares de bestsellers, ¿no? De películas, etcétera, etcétera, como con lo que ganan, no sé, actores, músicos, ni siquiera es una fortuna equiparable, ¿no? Y creo que todas las personas que estamos como en el negocio y en el mundo de los libros, lo tenemos muy claro, ¿no? Si quisiéramos ser ricos, haríamos otra cosa, no sé, tendríamos gasolineras, no sé, otra cosa, ¿saben? Pero aún así creo que es un punto como muy claro que tienes que tener en cuenta, ¿no? El libro, en cualquiera como de sus modalidades o presentaciones, incluso en su segmento más viral, no sé, libros de youtuber o de lo que sea, es un producto de nicho, ¿no? Y aparte es un producto en el que los márgenes de ganancia para todos son muy reducidos, ¿no? Ahorita vamos a ahondar un poquito más en eso, pero pues como que creo que es una cosa que, como les digo, es importante tener clara y tomar en cuenta. Vender libros puede que te dé para vivir modestamente, ¿no? Y decentemente. Creo que siempre y cuando lo sepas hacer, siempre y cuando te organices razonablemente bien, lleves razonablemente bien como las finanzas de la librería, eso es posible, ¿no? Y aparte pues las librerías ocupan un montón de trabajo, ¿no? Y yo creo que algo que a mí me inspiraba o me daba mucha motivación como en el momento de abrir la librería es que, como les digo, los libros tienen muchos pasos donde pues se va dividiendo la ganancia hasta que a final de cuentas no le toca mucho a nadie, pero como que sí me di cuenta que las personas que estaban como involucradas en el mundo de los libros y que se ganaban la vida de los libros, pues lo que terminaban haciendo tarde o temprano era involucrarse en un montón de etapas de la producción del libro. Y entonces ese es mi siguiente punto. Para que un libro exista, nazca y llegue a las manos de un lector, tiene que pasar por un montón de etapas, ¿no? Y era un poco lo que les decía. La primera etapa por la que tiene que pasar, claro, es el proceso de escritura. Después viene el proceso de edición y ahí vienen otras cosas, ¿no? Como el marketing, la corrección de estilo, y ese proceso pues termina con la impresión. Después de la impresión, aquí hay como dos caminos. Hay editoriales, sobre todo las más pequeñas, que se distribuyen por su cuenta. Bueno, las muy pequeñas y las muy grandes, ¿no? Se distribuyen por su cuenta. Y luego como que hay editoriales, como que la mayoría son independientes y digamos son de tamaño mediano, chico. Y estas editoriales son distribuidas precisamente por distribuidoras, ¿no? La distribuidora se encarga de tener como el stock de las editoriales y ofrecérselo a las librerías. Es como un intermediario. Y si les interesa leer sobre esto, en mi video anterior les recomendé el libro de Cecilia Fanti, La invención de un lector, que para mí es un libro clave si te interesa abrir una librería. Pero si les interesa entender las otras etapas del libro, les recomiendo toda la colección Editor de Gris Tormenta, que es una editorial mexicana de mis favoritas. Y dentro de esa colección les recomiendo sobre todo El destino de una caja de Víctor Malumian, que es un escritor argentino que, bueno, tiene librerías, hizo la feria de editores, tiene su editorial, tiene su distribuidora, ¿no? Pero creo que ahí te da a entender muy bien la importancia de la distribución y cómo la distribución a veces es un paso medio invisible para la gente, pero es uno de los vínculos más cruciales para que un libro llegue a ti, ¿no? Porque las distribuidoras son el vínculo entre las editoriales y las librerías. Entonces ahí hay algo como muy importante, ¿no? Y como que todo, a final de cuentas, en las librerías se cifra en comunicación, ¿no? Que también el escritor le comunica sus ideas al editor, que también el editor piensa cómo vender ese libro y si ese libro es adecuado para alguna de sus colecciones, que también el editor le da a entender esta información al libro como producto, ¿no? Y que esto quede claro desde la portada, las contraportadas, no sé, un montón de cosas gráficas, los blurbs, ¿no? Todo esto. Y después, cómo entiende esto la distribuidora y cómo la distribuidora se lo comunica a las librerías para ver cómo lo entienden los libreros y finalmente cómo los libreros se lo comunican a la gente. Entonces, como pueden ver, hay muchísimos trabajos de por medio, ¿no? Y estoy dejando varios de lado. Pero todo esto para decirles que al libro, como se los vengo diciendo, no se le gana mucho en ninguna de sus etapas. Y eso está bien. Supongamos, por ejemplo, que este libro que tengo aquí, de Goran Petrovic, un autor serbio que me encanta, cuesta 300 pesos, ¿no?
Entonces, ¿cómo funcionan más o menos los porcentajes? Lo común es que uno, como librería, gane el 40% de lo que cuesta ese libro, y entonces el otro 60% se lo paga a la editorial o a la distribuidora. Este margen oscila, ¿no? A veces es del 40%, a veces es del 30%, pero como que anda en esos márgenes. De ese 40% que tú ganas como librería, tienen que salir todos tus gastos, ¿no? O sea, tus gastos fijos, la renta, la luz, el agua, los sueldos, ¿no? Y como les digo, a la hora de la hora no resulta ser tanto dinero. O sea, un libro de 300 pesos, déjenme hago la cuenta, pero son como alrededor de 140 lo que le andas ganando, ¿no? 120 pesos. Y entonces como que bueno, uno medio que tiene que siempre tener eso en cuenta. Y por otro lado, pues la distribuidora o la editorial tiene que hacer milagros con ese 60%, porque tiene que cubrir los costes de impresión, tiene que cubrir lo que le pagan al autor, que normalmente es como el 10%, ¿no? Aproximadamente. Tiene que cubrir los gastos de almacenaje, los gastos de transporte. Hay muchos gastos, ¿no? De por medio, los gastos de diseño, qué sé yo. Entonces, por eso les digo, como que a final de cuentas pareciera que nadie termina ganando mucho, ¿no? A pesar de que los libros, lo tengo que reconocer, son objetos caros. Pero entonces, cuando tú ves que un libro, no sé, tiene 10% de descuento en una librería, en realidad no te estamos haciendo el 10% de descuento, te estamos haciendo el 25% de descuento, ¿no? ¿Por qué? Porque de lo que realmente nosotros estamos ganando, estamos quitando un buen tajo. Cuando hacemos el 20, es una locura. Yo nunca he hecho el 20 porque pues es dar realmente la mitad de lo que tú estás ganando, porque a final de cuentas, no importa en cuánto lo vendas tú, le tienes que pagar el mismo porcentaje a una que a otra librería. Y quizás es una metáfora como ya muy trillada hoy por hoy, pero yo mientras más la pienso, más sentido me hace, que los libros realmente funcionan como una especie de ecosistema. Un sistema en el que todas las partes son codependientes, ¿no? Porque las librerías dependen tanto de las editoriales como las editoriales de las librerías. Y como todo ecosistema, el equilibrio es muy frágil. Entonces, en un mundo ideal, los precios de los libros no deberían basarse como en un esquema de producción y demanda, ¿no? Como supongo que funcionan las cosas en este capitalismo que vivimos. Como les digo que funcionan los descuentos, pues uno no le puede competir a esos descuentos, ¿no? Hay librerías, sobre todo de cadena, que permanentemente tienen descuentos como del 10, del 15%, y lo pueden hacer porque apuestan, digamos, a vender volumen, ¿no? Cuando justo tu apuesta es vender más bien un catálogo curado, ¿no? Libros editoriales independientes, etcétera, 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 pues es imposible hacer esto. Entonces, las librerías, o la idea de cómo deberían funcionar las librerías, es en la idea de o en la dinámica más bien de las librerías de barrio, ¿no? O sea, tú deberías ir a la librería de tu barrio y no deberías ir a la librería donde el libro esté más barato. ¿Por qué? Porque la decisión de compra debería tomarse basándose en como las peculiaridades o la cercanía que tenga tu librería y no simplemente en un ahorrarse dinero. Y yo como que, no sé, o sea, como que a los clientes, lectores, pues tampoco les voy a reclamar, les voy a decir, güey, no les compres a ellos, porque pues yo también busco siempre comprar donde me sale más barato, ¿no? Entiendo como que la economía es difícil para todos. A quienes sí culpo son como a los grandes gremios editoriales por hacer prácticas competitivas desleales. Y me gustaría destacar que yo entiendo que este seguramente no es un problema exclusivo o único de las librerías, ¿no? Yo creo que las prácticas desleales, ¿no? En la competencia pues deben afectar a muchísimos negocios, a muchísimas industrias, pero
como que hay una cosa que se inventó, si no me equivoco, en Francia y que muchos países han adoptado y que México pues medio que lo ha adoptado, si no me equivoco, no es como una ley que se aplica al 100%, o sea, no es del todo ilegal, pero debería serlo. Y esta ley, que de nuevo existe en Francia, si no me equivoco, existe en Argentina, existe en la mayoría de países europeos, es la ley del precio único del libro, ¿no? Esto significa que el precio que ponga la editorial es ilegal vender ese libro a otro precio. ¿Por qué? Por lo que les digo, para como equilibrar el sistema de librerías. Porque si el mismo libro cuesta lo mismo en todos lados, entonces tus decisiones de compra se basan en algo diferente a la pura economía. Como se imaginarán, en México, pues eso no sucede, ¿no? O sea, los libros en Amazon tienen descuento constantemente, los libros en los grandes gremios editoriales tienen descuento constantemente, y eso pues hace la competencia difícil, ¿no? Y creo que también como que se han encontrado maneras que a mí me parecen creativas de competir con eso mismo. Como estas grandes editoriales y estas grandes librerías apuestan a vender volumen, pues claro, es un catálogo mucho menos curado y al mismo tiempo como que los pequeños autores, las pequeñas editoriales no llegan ahí y las grandes librerías pues tampoco quieren recibirlos, ¿no? Porque no es un libro del que van a vender muchísimas copias y la editorial no puede darles muchísimas copias. Entonces como que ahí queda una especie de hueco gris, ¿no? Donde sobreviven y existen los autores, las editoriales y las librerías independientes, ¿no? Y por eso siento yo como que se ha resaltado y rescatado mucho pues la importancia de los espacios físicos, ¿no? Y de los espacios pues donde podemos como convivir y mostrar el catálogo y mostrar los libros y todo eso. Y como que a mí eso me parece bonito. Sin embargo, como que me parece un acto de resistencia, solo que sí, claramente no es pues la situación ideal, ¿no? Lo ideal es que esta ley del precio único del libro pues existiera en todos lados. Si les interesa leer más al respecto, les recomiendo mucho leer el libro de Escritura Aumentada de Eric Schierlo, que dedica algunos de los ensayos que tiene ahí a este tema que estamos platicando ahora, aunque dice muchísimas cosas interesantes que vale la pena discutir a detalle sobre la edición artesanal, la edición industrial, ¿no? Cómo funciona la industria del libro, por qué vale la pena que tú imprimas tus libros, por qué no vale la pena tener ISBNs, ¿no? Desde un punto de vista, pues no sé, de resistencia y de protesta. Y pues sí, se los recomiendo mucho. Otro punto muy importante y bien fundamental y que precisamente tiene que ver con todo esto es la importancia de curar sus catálogos. Yo ya le dediqué buena parte de mi video de cómo abrir tu propia librería a esto, entonces pues les recomiendo que vean ese video. Y por último, pues creo que hay como un poco estrategias que no están de más, ¿no? O sea, hay países como Argentina donde no es tan popular tener como esta idea de cafetería con librería. En México sí que es popular. Yo al principio no quería, como que me hubiera gustado que solo fuera librería. Es cafetería con librería. La verdad es que aparte de disfrutar mucho pues toda la parte de la cafetería, que como que siento que cada vez me gusta más, la verdad es que en varios meses nos ha sacado las papas del horno, ¿no? Y nos ha sacado de varios problemas, porque en la cafetería, bueno, es otro negocio, necesitaría otro video, pero a grandes rasgos, pues los márgenes de ganancia son bastante más altos, ¿no? Como que te permite también hacer otras posibilidades, supongo que te aumenta el ticket promedio de venta, y como que todas esas cosas están muy bien. Desde mi punto de vista me parece como una buena estrategia, o al menos una estrategia que a mí me ha funcionado. Y otra cosa que también ha funcionado
y que tiene que ver un poco con el primer punto que les decía, es que tu apuesta como librería independiente siempre tiene que ir hacia crear comunidad y hacia crear comunidades, ¿no? Y quizás esto suena como un poco feo o controversial, porque quizás parezca como que todo lo que hacemos lo hacemos como por ganar dinero, y como que se me hace muy raro que en algunos sectores como de trabajo, como no sé, salud, ¿no? Bueno, quizás salud no tanto, pero cultura, está mal visto cobrar por lo que haces, ¿no? Es como de que pues sí, me gusta hacer clubes de lectura, yo no los cobro, algunos muy específicos sí, pero porque toman mucho tiempo y como que son más bien libros especializados, son en formato un poco como clases, ¿no? Pero los clubes de lectura sí generales, no los cobro, y claro, como que aprecio si compran el libro, y la mayoría lo compra y se los agradezco mucho. Hay quienes no, y también me parece bien, o sea, como que tampoco veo por qué prohibirle el acceso a una persona que no compra el libro. Me parece una práctica, pues la verdad, horrible. Todos estos pequeños pasos, ¿no? Se los voy compartiendo porque creo que siempre es importante mantener el espacio vivo y activo, ¿no? Y en la medida que eso suceda, la gente va a llegar. De nuevo, Cecilia Fanti, de quien ya les hablé en este video y en el pasado, y seguramente hablaré de muchos videos, ¿no? Una vez nos decía que no tengamos miedo de que la gente no llegue a las librerías. La gente siempre va a las librerías. La gente ve una librería y entra, ¿no? Porque las librerías son espacios que invitan a la curiosidad, y pues en esa medida también tienen que ser espacios donde te sientas recibido, ¿no? O sea, yo he estado en librerías donde como que llegas y medio que te mamonean, ¿no? Y te pendejean, y a mí eso no me parece chido. Como que siento que siempre tenemos que confiar en quienes llegan, ¿no? Y que pues si ya llegan sabiendo todo lo que quieren, pues bueno, está perfecto, ¿no? Pero si no, si apenas se van acercando, pues su aproximación con la literatura debe ser lo más amigable y lo más humana posible, ¿no? Y eso no solo sucede como en la interacción del día a día, creo que precisamente sucede en espacios como los clubes de lectura, que de nuevo aquí tenemos, y próximamente abriremos uno online, y también tenemos, no sé, cineclubes, presentaciones, ¿no? Y así la gente se va acercando poco a poco. Entonces, sumando todas estas cosas, de nuevo, desde mi experiencia, que creo yo que ha sido como muy afortunada, y me siento muy agradecido pues con toda la gente que ha venido a la librería, que confía tanto en su versión digital como su versión presencial, pues que sí es rentable. De nuevo, yo no creo que sea el negocio más rentable del mundo, ¿no? Yo no creo que voy a ser rico, ¿no? Ni quiero ser rico, honestamente, pero siento que pues sí te da para vivir una vida decente y modesta, ¿no? Y a mí me parece eso mucho más que suficiente. También creo que un detalle como que me gustaría aclarar, quizás para ir cerrando, es que mi librería, como les decía, es recientemente nueva, ¿no? Como que apenas va a cumplir el año, y creo que cuando eres pues un negocio nuevo, ¿no? El que afortunadamente ha tenido afluencia, que llama la atención, pues por un tiempo tienes la ventaja a tu favor de ser la novedad, ¿no? Y también que pues aquí, al menos en Texcoco, que como les digo es una pequeña ciudad o un pueblo grande, ¿no? En las periferias de la Ciudad de México, no tenemos competencia. O sea, no hay librerías que ofrezcan este tipo de catálogos, etcétera, etcétera. Y como que siento que la cuestión de la novedad sigue jugando a nuestro favor. Me gustaría como volver a ver este video, no sé, en un año, en un par de años, para ver cómo han seguido siendo las cosas, ¿no? Porque la verdad, pues esta ha sido mi experiencia hasta ahora. Quién sabe cómo vaya a ser después. Pero por lo pronto, pues quería hacer este video para animarlos a que abran sus librerías, ¿no? Las librerías son uno de los pocos negocios en los que no hay competencia, porque si un libro se pone de moda por ti o por la librería de al lado, más bien, si un libro se pone de moda por la librería de al lado, van a llegar los clientes de tu librería a comprártelo a ti, y al revés, ¿no? Como que más bien es una cosa donde todos nos beneficiamos, afortunadamente. Y pues quería como un poco platicarles, ¿no? De cómo son los números, los porcentajes, etcétera, etcétera, pues para que también se hagan una idea, porque siento que es algo que no es como tan conocido y tan sabido como popularmente, de lo que no se habla tanto. Entonces, pues, no sé, si se suscriben, se los agradecería mucho. Déjenme en los comentarios si hay alguna otra cosa que quieren que les platique sobre las librerías. Y pues síganme para más de literatura, tanto aquí en YouTube como en mis otras redes, en TikTok, en Instagram. Y pues gracias por ver. Los quiero. Chao.